La gran relación de amistad que existió entre Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez pone ante una interrogación. También entre sus respectivas obras literarias, entre su escritura literaria, su creación, ¿había cercanía, había afinidad? Yo creo que sí. De manera general, yo veo que en la obra de Gabriel García Márquez hay un constante contrapunteo entre la adversidad y la fuerza de los personajes que logra sobrepasar la adversidad. No siempre, pero con mucha frecuencia sus personajes salen adelante en contra de las condiciones que les son adversas. A mi manera de ver, hay algo de ese tipo de tensión o de ese tipo de contrapunteo que también está presente en la obra de Álvaro Mutis. Quisiera ilustrarlo con unas puntadas acerca de la trama narrativa de La nieve del almirante. En el estilo de Mutis, en la narrativa construida por Mutis, tenemos dos planos. El plano de lo contingente, los contextos, las condiciones históricas, geográficas, es decir, la contingencia, que suelen ser adversas para el personaje Macrol el Gaviero. Y en efecto son adversas. No obstante, la prosa de Mutis nos da otro plano de el sentido, que es la experiencia interior del personaje, la voz interior, el paisaje subjetivo del personaje. Y es ahí donde encontramos el otro elemento que desde esa voz interior parece hacer contrapunteo frente a la adversidad y que logra dar una tensión que se mantiene todo el tiempo en la novela y creo que también en gran parte de la literatura de Mutis, y que se asemeja a lo que también sucede en la obra de García Márquez. Entonces, para hablar en concreto de Macrol el Gaviero, el personaje de La nieve del almirante, en esos momentos en que la narrativa que leemos nos da el paisaje interior de Macrol, leemos cosas que parecen, digamos, distanciarse de las cosas concretas, de la objetividad, de la adversidad, de la contingencia, y abrir un horizonte interior, una subjetividad que es refractaria a esa obligatoriedad de las condiciones que le hacen el contexto, como si el personaje fuera capaz de salir de los contextos y tener una valía por sí mismo, por su propia mirada, por su propia subjetividad. Por ejemplo, vemos en las reflexiones de Macrol ideas sobre la inmortalidad. Voy a citar: usted es inmortal, Gaviero. No importa que un día se muera como todos. Eso no cambia nada. Usted es inmortal mientras está viviendo. Dos metales existen que alargan la vida y conceden, a veces, la felicidad. No son el oro ni la plata ni cosa que se le parezca. Solo sé que existen. Y hay otro tema en ese paisaje interior del personaje Macrol. Es el tema de la otra vida, el otro destino. Como si la vida y el destino no fuera únicamente el que está dado por la adversidad y la coyuntura que sucede en el devenir de acontecimientos que está viviendo el personaje. Es decir, que esa reflexión le abre otro mundo. Una fervorosa vocación de felicidad constantemente traicionada, a diario desviada y desembocando siempre en la necesidad de míseros fracasos, todos por entero
ajenos a lo que en lo más hondo y cierto de mi ser he sabido siempre que debiera cumplirse si no fuera por esa querencia mía hacia una incesante derrota. Caigo en la cuenta de repente que a mi lado ha ido desfilando otra vida, una vida que pasó a mi vera y no lo supe. Allí está, allí sigue, hecha de la suma de todos los momentos en que deseché ese recodo del camino, en que prescindí de esa otra posible salida, y así se ha ido formando la ciega corriente de otro destino que hubiera sido el mío, y que en cierta forma sigue siéndolo allá, en esa otra orilla en la que jamás he estado, y que corre paralela a mi jornada cotidiana. Yo creo que es el tema del exilio, la sensación de el gaviero de hallarse exiliado en este aquí y este ahora, donde sucede su trasegar por el mundo, estar exiliado de otra dimensión de el ser estar, otra dimensión de la vida. Y cuando Macrol lleva a cabo esa reflexión, piensa en que en su interior está ese que actúa en la realidad del aquí y el ahora, ese otro que piensa sobre eso, y además hay un tercer espectador le esperaba impasible y se iba delineando y cobraba forma en el centro mismo de su ser. Tuvo la certeza de que ese, que nunca había tomado parte en ninguno de los episodios de su vida, era el que de cierto conocía toda la verdad, todos los senderos, todos los motivos que tejían su destino ahora presente en una desnuda evidencia que, por lo demás, en ese mismo instante supo por entero inútil y digna de ser desechada de inmediato. Pero al enfrentarse a ese absoluto testigo de sí mismo, le vino también la serena y lenificante acepción que hacía tantos años buscaba por los estériles signos de la aventura. Esto se parece mucho a un tema importante que ya está en su poesía. Voy a leer una parte del poema Canción del Este. A la vuelta de la esquina te seguirá esperando vanamente ese que no fuiste, ese que murió de tanto ser tú mismo lo que eres. Ni la más leve sospecha, ni la más leve sombra te indica lo que pudiera haber sido ese encuentro, y sin embargo, allí estaba la clave de tu breve dicha sobre la tierra. Es la correspondencia, el contrapunteo entre la adversidad y la esperanza que hallamos en esta poesía y en esta obra narrativa de Álvaro Mutis, lo que a mí me parece que tal vez puede permitirnos comprender el hecho de que dos personas que aparentemente tenían un ideario político completamente diferente, no obstante, entendían la literatura y hacían una literatura que coincidía. Y yo creo que ese es el elemento de coincidencia entre esas dos escrituras, que tratan historias, nos cuentan trasegares, construyen intrigas narrativas donde sucede ese contrapunteo entre la adversidad y la esperanza.